Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les ofrecemos la historia de México. Este es el primer capítulo de 7 donde recorreremos desde sus pueblos originarios hasta la actualidad. En este capítulo hablaremos del México antiguo. Comencemos. Los ecos del México antiguo. Hace miles de años, mucho antes de que los primeros barcos españoles surcaran los océanos en busca de nuevas tierras, las tierras de Mesoamérica albergaban mundos misteriosos y enigmáticos. En ese vasto territorio, civilizaciones olvidadas escribían sus historias no solo en la piedra y la tierra, sino también en el viento, los ríos y las estrellas. Estos pueblos erigieron ciudades majestuosas y crearon sociedades complejas que, a pesar de los siglos transcurridos, aún hoy guardan secretos que se niegan a desvelarse por completo. Los primeros pasos, cazadores y espíritus del valle. Los orígenes del México antiguo se remontan a una era en la que los mares descendieron y permitieron que oleadas de humanos provenientes del norte de Asia se adentraran en el continente. En ese tiempo lejano, unos 9000 años antes de Cristo, las bandas de cazadores se desplazaban a través del Valle de México, siguiendo el rastro de mamuts. En un rincón olvidado del lago Parcasalus, sucedió algo que marcaría para siempre la historia, el hallazgo de una figura misteriosa, enterrada boca abajo en el fango, que fue conocida como el hombre de Tepexpan, aunque era una mujer. La historia de esta mujer, de aproximadamente 25 años, con sus restos atrapados en el barro, encierra un misterio que persiste hasta hoy. ¿Quién era? ¿Qué la llevó a ese lugar solitario? Los arqueólogos han encontrado pistas, pero las respuestas parecen deslizarse entre los dedos como el agua del lago. Algunos creen que ella era una chamana, una guía espiritual que se adentró en ese territorio desconocido en busca de visiones, y que lo que encontró fue algo más allá de la comprensión humana. El hecho de que su cuerpo quedará preservado, casi como si el tiempo se detuviera a su alrededor, alimenta la teoría de que fue testigo de un evento que nunca se ha contado. La revolución agrícola y los dioses del maíz. A medida que los milenios pasaban, aquellos cazadores nómadas comenzaron a asentarse. La domesticación del maíz, el frijol y la calabaza marcaron el inicio de una nueva era, una en la que los antiguos dejaron de seguir a las presas para cultivar la tierra y, al hacerlo, se forjaron nuevas relaciones con los espíritus que gobernaban el mundo natural. La agricultura no era solo una forma de vida, sino un pacto con los dioses, un acuerdo que debía cumplirse con rituales y ofrendas para asegurar las cosechas. Había un profundo misterio en la forma en que estos primeros agricultores entendían la naturaleza. Cada planta, cada grano de maíz, estaba imbuido de un poder sagrado. Los ancianos decían que las semillas debían ser plantadas bajo ciertas estrellas y en días específicos para garantizar que los dioses fueran propicios. Aquellos que se adentraban en los campos al amanecer afirmaban escuchar susurros que emergían de la tierra, como si los espíritus de los antepasados estuvieran conversando con las raíces. La alborada de la civilización, los olmecas y el llamado del jaguar. La historia de las grandes civilizaciones de Mesoamérica comenzó a tomar forma alrededor del año 2500 a.C., con la aparición de los olmecas, la primera gran cultura que dejó su huella imborrable en la historia. En medio de las junglas y cerca de las costas del Golfo de México, surgieron centros como San Lorenzo y La Venta, lugares que hoy se consideran el corazón de esta civilización, pero que en su época eran algo más que simples asentamientos, eran puntos de conexión entre el mundo terrenal y el divino. El símbolo del jaguar es omnipresente en el arte olmeca. Representado con colmillos afilados, ojos penetrantes y cejas flamígeras, el jaguar era una criatura que habitaba tanto en la jungla como en el mundo espiritual. Se decía que los chamanes podían transformarse en jaguares durante sus rituales nocturnos, y que sus espíritus vagaban entre los árboles, protegiendo a su pueblo y espiando a sus enemigos. Aquellos que osaban enfrentarse a los olmecas conocían estas historias y temían a las criaturas que, según se contaba, acechaban desde las sombras. Pero lo más enigmático de todo era la presencia de las gigantescas cabezas de piedra, cuyos rostros serenos miraban al horizonte como si pudieran ver más allá del tiempo y el espacio. San Lorenzo fue la primera ciudad en donde estos colosos de piedra tomaron forma. Dicen que los gobernantes se sentaban en tronos tallados de jade y obsidiana, lugares desde los cuales no solo se dirigían a su pueblo, sino que se comunicaban con entidades que nadie más podía ver. La Venta tomó el relevo cuando cayó San Lorenzo, y allí se construyó la primera pirámide mesoamericana, un cono ondulante de piedra que parecía palpitar bajo la luz de la luna llena.
Los sacerdotes afirmaban que en su interior se encontraba el corazón de la ciudad, un corazón que, de ser removido, significaría el fin de la civilización. Monte Albán, la fortaleza del silencio. Mientras los olmecas dejaban de ser la fuerza dominante, en el valle de Oaxaca emergía Monte Albán, una ciudad construida en lo alto de una montaña que parecía desafiar al cielo. Desde su posición elevada, los habitantes podían ver todo el valle, y desde allí controlaban el comercio, la política, y algo más, los secretos de la guerra. Monte Albán no era solo una ciudad, sino una fortaleza, una declaración de poder y dominio. El edificio conocido como Los Danzantes es uno de los más enigmáticos de Monte Albán. Talladas en piedra, las figuras desnudas y contorsionadas parecen moverse en un baile macabro, sus vísceras expuestas en un espectáculo que solo puede ser descrito como una celebración de la muerte. Pero, ¿eran realmente danzantes, o representaban algo más oscuro? Algunos creen que las figuras son víctimas sacrificadas, que sus imágenes fueron grabadas para atrapar sus almas y mantenerlas cautivas. Las inscripciones en las estelas parecen ser listas de pueblos sometidos, y la guerra se alzaba como un espectro omnipresente que vigilaba cada esquina de la ciudad. Cuicuilcó y la ira del volcán. Al otro lado del valle, en el corazón de la región central de México, Cuicuilcó se alzaba como un centro ceremonial cuyo poder rivalizaba con el de Monte Albán. Su gigantesca pirámide circular era un símbolo de la conexión de sus habitantes con el cosmos. Las leyendas decían que durante ciertas noches, se podían ver luces ascendiendo desde la pirámide hacia el cielo, como si los espíritus se elevaran para encontrarse con los dioses. Sin embargo, Cuicuilcó se enfrentó a un destino trágico cuando el volcán Citle despertó de su largo letargo. Las erupciones cubrieron la ciudad con ríos de lava ardiente, sellando el final de una era. Algunos piensan que fue solo una catástrofe natural, pero las historias contadas en susurros sugieren que la erupción fue un castigo divino, una respuesta a un ritual que salió mal, un pacto que se rompió. ¿Qué secretos se escondían bajo la capa de lava? ¿Qué fue lo que hicieron los antiguos que despertaron la ira de la tierra? Hasta hoy, los arqueólogos siguen descubriendo fragmentos de una historia que parece haberse perdido para siempre. Teotihuacán, el reino de los dioses perdidos. Y entonces, como un fénix surgiendo de las cenizas de Cuicuilcó, se levantó Teotihuacán. Esta ciudad, la más imponente de todas, era conocida como el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Sus pirámides del sol y la luna se alzaban hacia el cielo, como si intentaran perforarlo para dejar escapar algo oculto en las profundidades de la tierra. Los rituales que se llevaban a cabo en la pirámide del sol eran espectáculos de misterio y devoción, donde los sacerdotes se pintaban de rojo y negro, los colores de la muerte y el renacimiento. La calzada de los muertos, el eje principal de la ciudad, era un sendero que conectaba no solo edificios, sino mundos. Se decía que aquellos que caminaban por ella de noche podían escuchar murmullos provenientes de los templos, como si las paredes mismas estuvieran tratando de contar sus secretos. Durante más de 400 años, Teotihuacán gobernó el Valle de México, pero lo hizo a través de un poder que no era completamente de este mundo. Cuando la ciudad finalmente cayó, envuelta en llamas, dejó tras de sí no solo ruinas, sino un misterio insondable. ¿Qué fuerza fue capaz de destruir una civilización tan poderosa, y por qué razón? Así concluye este fascinante recorrido por el México antiguo, una tierra de secretos, grandeza y misterios sin resolver. Pero la historia no termina aquí. En el próximo capítulo, exploraremos la era colonial, desde la llegada de los conquistadores hasta los eventos de 1760, una época de transformaciones profundas y desafíos inesperados. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir descubriendo más sobre la apasionante historia de México. Hasta la próxima.